lo tomo como base para esta clase donde vamos a ver los instrumentos del trabajo en una pastoral episcopal. Si nosotros vamos a tomar en estas clases sobre administración pastoral, tenemos que aprender o conocer el significado de lo que es pastor. ¿Qué es el pastor? Creo que cualquiera de nosotros puede tener una definición sencilla. ¿Qué sería? No es el padre que trabaja en el Divino Salvador, no. Es mi director allá. Ese no es, no, Jairo, no es su director allá. ¿Qué es pastor? Es el que está pendiente del proyecto. El que los ayuda a conducir hacia... ¿Qué sería? Sí. Bueno, pues leamos lo que dice ahí en el instructivo. ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, Norberto, leen. Pastoral. Se refiere al cuidado y asesoramiento espiritual proporcionado por pastores, capellanes y otros líderes religiosos a miembros de sus iglesias y congregaciones o a miembros de otras confesiones, así como se puede relacionar con la labor religiosa de los ministros. En la iglesia se entiende como un servicio enmarcado en el triple ministerio, litúrgico, profético y de servicio. Exacto. Entonces, nosotros vamos a aprender en esta clase o vamos a recordar lo que es la pastoral. La pastoral es ejecutada por un pastor, ¿cierto? Y debemos de tener nosotros conciencia de lo que es ser pastor también para poder hacer el ejercicio de la pastoral. Esta definición está tomada sencillamente de Wikipedia. La tomé, la corté, la pegué y nos da una característica especial. Y es lo que nosotros vemos aquí en la parte de abajo. Nos dice: en la iglesia se entiende como un servicio enmarcado en el triple ministerio litúrgico, profético y de servicio. En la lectura que escuchábamos nosotros del Evangelio de Juan, nos mostraban las características del buen pastor, ¿cierto? Ahora vamos a tomar Ezequiel 34:1-6, Ezequiel 34:1-6, y vamos a escucharla también. Ojalá ya también la busquemos en las Biblias, los que están por Zoom, y sigamos esa lectura. Ezequiel 34, capítulo 34, versículos del 1 al 6. No sé si es del 1 al... Sí, del 1 al 6. ¿Quién nos puede leer allá? ¿Quién lo tiene? Verso 2. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé: hay de los pastores y de los de Israel que se aparten a sí mismos, que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. Vosotros os habéis tomado la leche, habéis venido con la lana, habéis sacrificado las ovejas, más pines no habéis. No, ¿Está pequeñita esa letra? Sí, Ezequiel 34:1-6. Uno que tenga letra más grande, ¿verdad? Yo. Sigue. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se deben la leche, se hacen vestidos con una lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermedades, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra,
y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Ok. El primer texto de Juan nos mostraba lo que es el buen pastor. En la definición, digamos así, que daba Jesús. Ezequiel 34 muestra la denuncia contra los falsos pastores, ¿cierto? O sea, estos hacen una mala pastoral y el que sigue las enseñanzas del buen pastor puede hacer una buena pastoral, ¿cierto? ¿Qué es la pastoral en esencia? Nosotros lo vamos a ver ahorita también lo que tenemos aquí escrito. La pastoral está, digámoslo así, podemos resumirla nosotros en la famosísima, que ojalá la busquemos por ahí, la divina comisión. Ahí está la función de un pastor, está la función pastoral nuestra. Es seguir esa comisión, esa encomienda, a la misma manera de los apóstoles y siguiendo al buen pastor. ¿El buen pastor quién es? Jesús, ¿cierto? Ahí es donde está la clave para que nosotros verdaderamente aprendamos a ser buenos administradores pastorales y también de lógica, para ser buenos administradores pastorales, ¿qué necesitamos? Pues conocer una teoría, llamémosla así, pero también una práctica. Y de lógica, pues ahí es donde está también la introducción. Vamos a leer este texto de Mateo 25, 32, 46. Mateo 25, 32, 46. Esos tres textos, digámoslo así, están en unión para aprender verdaderamente a entender cómo vamos a ser unos buenos administradores pastorales y también nos dan la clave para conocer los instrumentos para hacer un buen trabajo pastoral, especialmente en la pastoral episcopal. Mateo 25, 32, 46, por favor. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabríos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a cada uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, entonces no olvidemos siempre, para nosotros aprender a ser unos buenos administradores pastorales y conocer los instrumentos para el trabajo pastoral, estos son los textos claves. Juan 10, 1:16, Jesús, buen pastor. Ezequiel 34, 1:6, lo que no debemos hacer nosotros como pastores. Y Mateo 25, 32, 46, que acabamos de escuchar, es donde está claramente cuáles son las pastorales que tenemos que hacer nosotros. Bueno. Me disculpa si me salgo de ese, pero entonces si acá nos está hablando pues prácticamente de las obras, porque los pentecostales dicen que no son importantes. Bueno, cuando estemos en una clase de pentecostalismo lo miraremos, ¿no? Los pentecostales ni siquiera pertenecen, digámoslo así, al grupo de los cristianos. ¿Sí me entiende? O sea, a veces nosotros pensamos que pertenecen al grupo de los cristianos y no son grupo cristiano. ¿Ok? Listo. Entonces, seguimos. Este Mateo 25 es el que también debe estar aquí. Este año estamos nosotros haciendo la lectura de Mateo. Y si no estoy mal, de los últimos textos que leeremos al final de este año litúrgico estará este.
y es conocido como el Evangelio del juicio final, porque es donde nosotros vamos a hacer, junto con este Evangelio, ese parangón de cómo fueron nuestras obras, ¿cierto? Ahí es donde, recordemos siempre, se nos dice a nosotros, al final de los tiempos seremos juzgados en el amor. ¿Qué tanto amor dimos nosotros? Y el amor se manifiesta especialmente en estas obras. Y eso es, de lógica, la pastoral que nosotros realizamos. Ya más adelante volvemos a retomar este tema y sacaremos nosotros la conclusión de qué pastorales debemos tener nosotros, ¿en dónde? De lógica, en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras misiones o en nuestras estaciones de predicación. Esto es clave, ¿por qué? ¿Por qué es clave la pastoral? Porque es saber para dónde vamos nosotros. No es simplemente yo, bueno, no estoy haciendo nada, ¿no? O como decía esta mañana el diácono Ricardo, ¿no? El tiempito que nos queda libre, dediquémoselo a Dios, como dice la canción. Yo la escuchaba más era con Luis Miguel, no con Elenita Vargas, pero bueno, entonces la cantan muchas personas. ¿Qué sucede? Ese tiempo que nosotros vamos a dedicar tiene que ser tiempo exclusivo para Dios y tiene que ser bien organizado. Y por eso es donde nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestras parroquias, misiones, estaciones de predicación y de lógica nuestra diócesis en esto. Esta administración pastoral y estos instrumentos de trabajo pastoral nos tienen que llevar a nosotros a realizar un plan de pastoral en nuestra diócesis, parroquias, misiones, estaciones de predicación. Y ese plan de pastoral, todos lo sabemos, pues que tiene una organización, porque pues, de lógica, así nos lo enseña la administración. Nosotros también somos administradores solícitos de los bienes del Señor. Entonces, por eso debemos pensar en una misión de ese plan de pastoral, en una visión y también en un objetivo. Y esa es la clave. Pero, como les decía a ustedes, ¿no? Aquí están, digamos, las pautas. Está la posibilidad de hacer una práctica. Pero yo no puedo ejercer algo si no lo conoce, ¿cierto? El diácono Ricardo es abogado y él tuvo que estudiar sobre leyes para poder ejercer. Aquí, nuestro diácono Nelson está estudiando para poder ejercer la psicología. Él tiene buenos conocimientos, pero no tiene todavía la titulación. Y eso es lo que nos sucede también a nosotros. Debemos de formarnos para poder llegar a empezar a ser buenos pastores. ¿Y esa titulación quién nos la da? Pues de lógica, el seguimiento de esta palabra, haciendo lo de un Jesús buen pastor, no haciendo lo que hacen estos pastores, digámoslo así, que se aprovechan de las ovejas, y de lógica en esa práctica final, que lo que nosotros hacemos con nuestro hermano, lo estamos haciendo también con Jesús, ¿cierto? Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel, me visitasteis, empezamos nosotros, bueno, mira, ahí está la pastoral de los comedores comunitarios, ¿no? El comedor comunitario que se tiene aquí en la parroquia de Divino Salvador, bueno, el acompañamiento que yo hago acá a los comedores comunitarios de adultos mayores, estuve enfermo, tenemos que ir a visitar a nuestros enfermos, a los familiares de nuestros feligreses que están enfermos, porque es otra forma también de hacer una buena pastoral. Y la pastoral al final lo que permite es lo que nos dice también la palabra, ¿no? Recoger a esas ovejas que están dispersas, ¿cierto? Porque otros pastores tal vez hicieron lo de Ezequiel 34, la dispersaron, y ahorita no quieren saber nada de ningún pastor y de ninguna iglesia. Entonces la esencia está en eso, nosotros tenemos que ir a atenderlos. Y ahí están otras pastorales que, como les digo, ya finalizando, vamos nosotros a empezar como a descifrarlas. Entonces, miren, esto de la pastoral, para nosotros como episcopales, es algo muy, digámoslo así, especial. El Confer, que ustedes ven aquí la bibliografía de este texto que yo saqué y del cual hice este mapa conceptual, está tomado de la página web de la episcopalchurch.org y ahí la encontramos nosotros en español. A veces nosotros tenemos los instrumentos ahí a nuestra mano, pero no los vemos o no los utilizamos. Si yo quiero prepararme para ser un buen pastor, ¿cierto? Para poder guiar a esa pequeña estación de predicación, para guiar ya después cuando vaya creciendo esa misión episcopal y con la ayuda de Dios, cuando seamos parroquia, pues de lógica, tengo que empezar a utilizar esos instrumentos. Los instrumentos para la formación de un buen pastor están ahí, en esa página web.
Ustedes cuando entren a esa página, los que están allá en internet, pueden entrar fácilmente a la página de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, ¿listo? Y ahí encuentran en español y encuentran aparte en qué creemos. De ahí me basé yo para tomar los instrumentos de trabajo pastoral. Soy repetitivo, ¿por qué? Porque eso es lo que nos enseñan a nosotros en pedagogía. Hay que repetir y repetir para que le quede uno grabado. Entonces, miren, yo quiero ser episcopal, no llega aquí un muchacho joven con mucha alegría, mucha energía, yo quiero ser episcopal. ¿Qué tengo que hacer? Pues tiene que empezar a trabajar en una pastoral episcopal. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo lo hago? Aquí se nos decía, en la iglesia se entiende como un servicio enmarcado en el triple ministerio litúrgico. Ah, padre, pero es que yo no recibí ese triple ministerio litúrgico. Hello, perdóname, ¿tú eres bautizado? Sí, padre. Ah, entonces sí lo has recibido. Y aquí está. En el bautismo nosotros recibimos esa triple condición, profética, sacerdotal y real. Ahí ya somos sacerdotes. Como se nos dice a nosotros, tenemos el sacerdocio en el 3er grado. Y muchas iglesias tienen sacerdotisas ya, sino que son ignorantes en la interpretación de esto. Siempre han existido sacerdotisas en nuestra iglesia, desde que se instituye el bautismo. Ahí somos nosotros profetas, sacerdotes o sacerdotisas, y tenemos también la condición real. Ah, pero entonces, ¿qué significa? Y aquí lo decía, en Wikipedia lo tenía de una manera sencilla, y aquí se lo traduzco a ustedes. La función profética está dada en el anuncio y el denuncio. Acuérdense lo que hacía aquí Ezequiel, denunciaba a los falsos pastores, ¿cierto? Se estaban comiendo la leche, cogían la lanita y hacían cobijitas, ¿cierto? Utilizaban a las ovejas para su propio beneficio. No eran buenos pastores, y por eso Ezequiel, en esa función profética, denunciaba y también anunciaba que venía después, ¿quién? El que sí les iba a enseñar a ser buenos pastores. ¿Y quién era? Jesús. Juan 10, 1, 16. La condición sacerdotal la tengo yo. Yo, Juan Pablo Valderrama, me preparé un poco más, y es lo que muchos de los que están aquí presentes y los que están participando por la conferencia de Zoom buscan, ¿no? En esa reflexión en la oración, ¿cierto? En ese servicio, en esa respuesta al llamado de Dios. Ellos dicen, bueno, yo quisiera tener una condición de un grado más en ese servicio sacerdotal, y por eso el sacerdocio hace referencia a la liturgia, ¿cierto? Esa función litúrgica. Entonces yo quiero servir, quiero dedicarme con mayor exclusividad. Ricardo lo decía esta mañana, ¿no? Estamos nosotros trabajando como abogados, como psicólogos, como profesores en la mayoría de las personas que están aquí en nuestra iglesia, ¿cierto? En alguna función estamos nosotros civil, pero también queremos nosotros dedicar un poco más de tiempo a las cosas de Dios. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, yo quiero prepararme para ser sacerdote y poder dar un poco más de mi tiempo a Él. Y ahí es donde no debemos tener miedo nosotros de decir, bueno, y entonces si yo dejo este trabajo, ¿será que ya no puedo yo vivir de nada? No, si yo me meto con las cosas de Dios, Él nos dice a nosotros que nos va a dar el 100 por 1. Entonces, yo los invito para que no tengamos miedo en llegar a pensar en dar ese paso. No es fácil, sí, pero nosotros si estamos trabajando con Dios, Él es el que nos va a proveer, ¿cierto? Él nos va a dar a nosotros. Entonces, esa condición recibir el bautismo sacerdotal está dada en la liturgia. La liturgia nosotros sabemos una definición de liturgia, de Carlos, y bien bonita que llegue aquí a nuestros televidentes. No, pues es muy difícil, digamos que hacía quemarropa hacer una definición muy bonita, pero para mí la liturgia siempre ha sido la expresión de lo que yo creo. Exacto, eso es para mí. Esa es la manifestación, ¿no? O sea, por eso la liturgia tiene que ser una cosa como una conquista. Si nosotros queremos conquistar a una chica, queremos conquistar a una persona, y somos, como dicen por ahí en el ejército, un término militar, aquí dicen que yo soy medio militar, allá dicen los que son ordinarios, se dicen son chafalotes. O sea, yo no puedo ser ordinario cuando quiero conquistar a alguien. Entonces lo mismo, la liturgia tiene que ser algo elegante, algo sublime, lo que dice Ricardo, esa definición es perfecta. O sea, esta función es la que yo tengo que hacer. Entonces, si estamos llamados a ser nosotros sacerdotes,
tenemos que hacer una liturgia bien bonita, bien elegante. ¿Por qué? Porque es para comunicarnos y para que también las personas que están participando de la liturgia puedan tener esa conexión con Dios. Esa es la función que nos entrega a nosotros en la función sacerdotal. Y la función real puede ser reyesitos, ¿no? Puede decir, yo soy aquí el reyesito y me tienen que cuidar y me tienen que dar y me tienen que llevar, que tristemente eso también es una descripción aquí en Ezequiel 34. La función real es para servir. El verdadero rey es el que está puesto ahí para servir a su pueblo. Y por eso nosotros, digamos así, al finalizar el año litúrgico, recordamos a Cristo Rey. No fue el que vino aquí a dárselas de mucha café con leche, como decimos nosotros, sino fue el que estuvo sirviendo, ¿no? Se asemejó a uno de nosotros, ¿cierto? Igual nosotros menos en la condición de pecado. Sirvió, ¿cierto? Y eso es lo que hace un rey. Entonces, entonces yo sí puedo llegar a ser un buen administrador pastoral, puedo ser un buen pastor, porque ya tengo esa condición dada en mi bautismo. Entonces, tengo que ser un buen profeta, un buen sacerdote, un buen rey. Tengo que anunciar y denunciar, tengo que vivir ese gusto por las cosas de Dios en la liturgia y tengo que aprender a servir. Ahí está la clave para llegar a ser un buen pastor o para ser una buena pastoral. Perdón, pero también el pastor reprende, ¿no? Corrige, sí. Corrige, exacto. Va y busca la oveja que se les carrió, la trae, ¿cierto? O sea, hay que tener también como esa docilidad, ¿no? Que es la más difícil de algunos. Sí, claro. Sí, exacto. Nosotros lo conocemos. O sea, por eso es que no debemos de perder de vista esta triple condición. Y repito nuevamente aquí, voy a colocarle ahí diciéndola directamente, en la iglesia episcopal se entiende la pastoral como un servicio enmarcado en el triple ministerio dado en el bautismo. Acuérdense que nosotros hacemos episcopales por el bautismo, la confirmación y por nuestra recepción canónica por parte del obispo. Y esa triple condición de bautismo la tenemos nosotros. Entonces, a servir, ¿cierto? Y a poder anunciar y denunciar y también de lógica a poder desarrollar esa vida de nosotros. Bueno, como que llegó el señor obispo por ahí. No, no es. Listo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los instrumentos que yo necesito para poder llegar a ser un buen pastor, para ser una buena pastoral? Entonces, los que están allá en internet pueden mirar, ¿qué creemos? Dice ahí en nuestra iglesia episcopal, ¿qué creemos? Y los que yo extraje fue lo principal, ¿no? Recordemos, las bases de nuestra iglesia son Sagrada Escritura, tradición y razón, ¿cierto? Infundida por la fe. Y lo principal, por eso yo lo coloco aquí en el centro, es la Biblia, la palabra de Dios. Y nos dice allá, bendito Señor que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza. Concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos y las aprendamos e interiormente las asimilemos. Libro de oración común, en la página 152 encontramos nosotros esa parte. Hace referencia a eso, a la Biblia, la palabra de Dios. Nos lo ha repetido aquí muchas veces a nosotros el señor obispo, ¿no? Nos dice, mire, este libro de oración común, dice, el libro de oración común contiene un 70% directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Y los episcopales leen más Sagrada Escritura en la liturgia del domingo que casi cualquier otra denominación cristiana. O sea, nos vamos a la centralidad de nuestra fe. Y es la palabra revelada por Dios, ¿cierto? En Cristo, ¿cierto? Donde se nos da a nosotros, aquí lo colocaba en este mapa conceptual, el misterio de nuestra fe. Entonces, ahí dice, nosotros los episcopales. Entonces, si tenemos a un vecino, un amigo que quiere conocer sobre las cosas de Dios, lo podemos invitar a nuestra iglesia y decirle, mire, si tú quieres conocer sobre la palabra de Dios, te invito a mi iglesia, a mi parroquia, a mi misión. ¿Por qué? Porque solamente en los domingos nosotros tenemos tanta sustancia en la palabra de Dios que de lógica nos va a permitir a nosotros conocer más. Y de lógica
Pues esta mañana también lo decía Ricardo en la reflexión, tenemos que aprender a conocer de la palabra de Dios, porque si no, pues estaríamos nosotros como en contradicción de lo que queremos ser. Dice, el reto de la Biblia, auspiciado por el Centro de Estudios Bíblicos, ayuda al pueblo, a las parroquias a establecer metas para leer toda la Biblia, a fin de recibir consuelo, fortaleza, sabiduría y guía, y obtener una comprensión más profunda de cómo Dios ha obrado y sigue actuando. Aquí nos habla de lo que estamos haciendo nosotros acá, del Centro de Estudios Bíblicos, o el Centro de Estudios Teológicos, le llamamos nosotros. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a conocer esa palabra. Sí, es verdad, muchas veces podemos llegar acá teniendo 20 años y no sabemos manejar la Biblia, no sabemos, no la conocemos, no sabemos cómo es su división, en lo más elemental. Entonces, no tengamos miedo de eso. Aquí también, si nosotros somos hermanos, pues digamos, mire, yo no, la verdad, yo no sé manejar la Biblia. Entonces, empecemos a hacer eso acá, en nuestro Centro de Estudios Teológicos. O, qué mejor si también hacemos en nuestras misiones, nuestras estaciones de predicación, el señor obispo siempre nos dice, cuando usted llega acá, señor obispo, yo quiero ser episcopal. Y él le dice a uno, forme un grupo bíblico allá donde usted está. Esa es la semilla primera que se tiene que sembrar para poder nosotros llegar a expandir esta fe especial de la Iglesia Episcopal por medio del conocimiento de la palabra. Y ahí está la clave. Entonces empezamos nosotros a reflexionar y de ahí es la base fundamental, como dice acá, para poder llegar a ser buenos episcopales, para ser buenos pastores de la Iglesia Episcopal. Entonces ahí está una primera clave. Ojo, entonces lo primero para nosotros va a ser la Biblia, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que está contenida en un 70% en el libro de oración común. Esa palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a comprender y a vivir el misterio de nuestra fe en Cristo, que es el centro. Y estas dos palabras, Cristo y libro de oración común, las vamos a encontrar acá. Segunda, libro de oración común. ¿Quién quiere leer ahí en el instrumento que trajimos? Lean, ¿vale? Es una parte muy inestable, muy inestimable de la bendita libertad con que Cristo nos hizo libres, que se permitían, sin ofensa alguna, diferentes formas y prácticas en su culto, siempre que se mantenga íntegra la esencia de la fe. Libro de oración común, página 9. Listo. Entonces, el libro de oración común nos habla de lo que él, digámoslo así, significa para nosotros. Dice, el libro de oración común es el cofre de un tesoro lleno de recursos de devoción y de enseñanza para el pueblo y las congregaciones, pero también es el principal símbolo de nuestra unidad. Ojo, libro de oración común. Ahí no está diciendo misal romano, ni el man está vivo, ni tampoco minutos de amor, ¿cierto? Ni Jesús Eucaristía. Escuchemos claramente, dice el libro de oración común, ¿cierto? Es el cofre de un tesoro lleno de recursos de devoción y enseñanza para el pueblo y las congregaciones, pero también es el principal símbolo de nuestra unidad. Los que estudiaron filosofía nos enseñaron silogismos. Si yo no utilizo el libro de oración común, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo. Si el libro de oración común es el elemento principal y símbolo de nuestra unidad, si yo no lo utilizo, empiezo a crear división. Unidad y uniformidad. Entonces, ojo, es que lo que les digo, ese libro es tan especial, de hecho, como dice acá, es el cofre, es el tesoro, ¿cierto? Donde está lo necesario para comprender el querer de Dios, vivirlo en una comunidad, en una congregación ideológica, es clave que si nosotros lo utilizamos, manifestamos la unidad a esta iglesia. Si nosotros no lo utilizamos, y peor aún, si nosotros no lo sabemos manejar, pues de lógica, estamos en contradicción. Nosotros que somos muchos y diversos, nos unimos en Cristo mediante nuestra adoración y nuestra oración común. Por eso se llama el libro de oración común. Nos invita a nosotros a eso. Entonces, por eso aquí también en el SED, cuando se llega a la clase, digámoslo así, se empieza y se ayuda a aprender a manejar.
¿cierto? Y especialmente hacer las oraciones que están acá, ¿cierto? Todo está contenido acá, en este libro. Entonces, ojalá, bueno, yo por lo general siempre cuando una persona quiere y llega aquí a la iglesia y quiere ser episcopal, esto digo yo que es lo principal que se tiene que presentar. Y ya cuando usted ha recibido, lo primero que tiene que hacer es una inversioncita pequeña y es comprar el libro de oración común. Y empiece usted mismo también a leerlo. De aquí vamos a sacar el siguiente punto que encontramos nosotros ahí en nuestra hoja guía. Entonces, el pastor tiene que aprender a manejar el libro de oración común. Ese libro de oración común que, como leíamos nosotros, tiene un 70% de la Sagrada Escritura. Siguiente instrumento de trabajo para poder llegar a ser un buen pastor. Allá, repito, ser un buen pastor, ¿dónde? En las diócesis, en las parroquias, en las misiones, en las estaciones de predicación. Para ser un buen pastor, entonces tenemos otro instrumento que es el catecismo. El catecismo. Entonces, alguien que me lea donde dice catecismo. El catecismo. La intención primordial de este catecismo es que se use por los presbíteros, diáconos y catequistas laicos como un bosquejo de instrucción. Es un comentario sobre los credos, pero no pretende ser una definición completa de fe y práctica, sino un punto de partida para el instructor. Para mayor facilidad, se presenta una forma tradicional de preguntas y respuestas. El segundo uso de este catecismo es presentar un resumen breve de la enseñanza de la Iglesia a los visitantes interesados, a cuyas manos llegue el libro de oración común. Puede emplearse también para organizar un sencillo rito de instrucción, puesto que el material está ordenado por temas. Puede usarse en forma selectiva y el que dirige puede incluir oraciones e himnos según sean necesarios. Bueno, yo creo que la mayoría lo sabe, pero para los que son como nuevos o despistados, encontramos en el libro de oración común ese catecismo. Página número, ¿quién me dice? Libro de oración común en la página número 737. Sí, acuérdense de los aviones, cuando les gusta viajar a allá un 737, yo volé en un 737. Entonces, en la página 737 encontramos bosquejo de la fe, comúnmente llamado como catecismo. Entonces, empezamos nosotros una misión, una estación de predicación. El señor obispo nos dice, pila, lo primero es un conocimiento de la palabra de Dios, o sea, un curso bíblico. Lo tenemos que empezar nosotros con una oración bíblica, reuniéndose en torno a la palabra para reflexionarla. Pero ya podemos dar nosotros un siguiente paso y es una catequesis por medio de el catecismo, ¿no? Entonces muchas veces llegamos acá, ¿y cuál catecismo utilizamos? Y nosotros con el libro de oración común acá, ¿dónde consigo un catecismo, oiga? Y claro, nos acordamos del catecismo que nos dio ya la monjita cuando hicimos la primera comunión en la iglesia, el del Padre Astete, cojamos ese. O vamos al 20 de julio allá, Jairito, al 20 de julio, cogemos dos libritos que imprimen los hermanos de la Sociedad de Don Bosco. Entonces cojamos un catecismo de nosotros, que no encontramos un catecismo para nosotros citar allá en nuestras misiones y congregaciones episcopales. Página 737 encontramos nosotros el catecismo. Y es espectacular, digamos, las temáticas que nos traen: la naturaleza humana, el antiguo pacto, los 10 mandamientos, Dios Padre, Dios Hijo, el nuevo pacto, es decir, lo que escuchábamos acá nosotros, ¿cierto? 2 finalidades tiene ese catecismo. ¿Dónde está acá el catecismo? Es un resumen de la fe. Resumen de la fe. Y dice ahí, de los credos. Entonces, cuéntame, Jairo. Nosotros allá arriba elaboramos unas cartitas con ese bosquejo de fe y se las damos a los muchachos. Exactamente. Entonces, una primera forma para esos nuevos episcopalitos, ¿cierto? Los pequeñines, y también para los grandes, que bueno, alguien quiere ser episcopal, pues aquí está el catecismo. Entonces, de ahí puede esa persona empezar a conocer cuáles son las verdades de esa fe y cómo se viven en esta iglesia episcopal. Entonces, ojo, el catecismo. Entonces, en un primer comentario nos dice es sobre los credos, y en un segundo uso del catecismo
es un resumen breve de la enseñanza de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia episcopal. Entonces, ahí encontramos nosotros otro instrumento para ser buenos pastores, para hacer una buena pastoral, y de lógica, eso es clave para empezar a hacer una buena administración pastoral. ¿Ok? O sea, den en cuenta que no tenemos nosotros que ir a buscar cosas por allá afuera, nada. Nosotros lo tenemos ahí. Utilicémoslo. Del codo a la mano. ¿Cierto? Exacto. Del codo a la mano, dice aquí Jairo. Entonces, es una cosa tan sencilla que a veces nosotros nos complicamos. Bueno, ¿yo qué voy a decir hoy? ¿Cómo lo voy a decir? No, mire, ahí está. Entonces, utilicemos. Otro de los instrumentos de trabajo en una pastoral episcopal es esto: tener claridad en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Esto es el centro. Este es el centro. Dice ahí, en el instrumento que tenemos, centrados en Cristo. Centrados en Cristo. Y leo yo, dice, en Él nos ha sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. Libro de Oración Común, página 291. Centrados en Cristo. Ojo, como episcopales somos seguidores de Jesucristo y tanto nuestra adoración como nuestra misión se desarrollan en nombre de Cristo. En Jesús descubrimos que la naturaleza de Dios es amor y por medio del bautismo compartimos en su victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Qué significa esto? La centralidad nuestra está dada en Cristo. Por Cristo llegamos nosotros a obtener todo lo necesario para nuestra salvación. Punto. Hay otros, digámoslo así, ayuda, llamémoslo de esa manera, que nos permiten a nosotros reflexionar, pero no perdamos nosotros la centralidad en Cristo. Te hago una referencia especial. Miren, la mayoría de nosotros provenimos de una fe cristiana, católica, romana. Y allá utilizan muchas, digámoslo así, derivaciones para supuestamente llegar a Dios. Nosotros sabemos que la única que nos conecta con Dios está dada en Cristo nuestro Salvador. Nada más. Santa María Virgen es la Madre de Jesús. Punto. Que sí, que ella nos dice, mire, hagan lo que Él les dice. Bodas de Caná. Sí. Claro. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros de ella. Que la centralidad de nuestra fe episcopal y especialmente anglicana está dada en Cristo. Ese es el fundamento nuestro. Ah, no, pero es que mira, hay unos modelos de personas que nos ayudaron a nosotros, ¿no? San Pablo, ¿no? Si no estoy mal, este domingo vamos a tener ese texto, ¿no? Que si soy de Pablo, si soy de Apolo, ¿de quién soy yo? Y San Pablo les dice claramente, somos de Cristo nada más. No, sí, 8 días, porque también se viene. Eso corre 8 días largo. Bueno, entonces, esa es la clave. Somos nosotros de Cristo. ¿Cierto? Acordémonos tal vez hace 8 días con el padre Mauricio, vean ustedes esa parte de la doxología, señor estimado, ¿cierto? ¿Cierto? Por Él, con Él y en Él. ¿Y quién? Cristo. ¿Listo? Entonces, que nunca perdamos nosotros esa claridad. Nuestra fe vivida en esta iglesia anglicana, ¿cierto? En esta iglesia episcopal de comunión anglicana, tiene una centralidad y está dada en Cristo. Bueno. Otro instrumento de trabajo para nuestra pastoral. ¿Quién la quiere leer ahí? Las famosísimas. ¿Quién la leerá? Las 5 marcas de la misión. Proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Enseñar, bautizar y formar a nuevos creyentes. Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio. Procurar la transformación de las estructuras sociales. Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y por el sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra. Listo. Entonces son 5 marcas de la misión. ¿Quién tiene que hacer misión?
el misionero, el pastor, ¿cierto? Podemos también hacer una comparación. La misión es la misma pastoral, ¿cierto? Entonces podríamos llegar a decir las 5 marcas de la pastoral, las 5 marcas de la pastoral que yo quiero realizar. ¿En dónde? Repito nuevamente, en mi estación de predicación, las 5 marcas de la pastoral en mi misión episcopal, las 5 marcas de la misión en mi parroquia, y de lógica son las 5 marcas que nosotros tenemos que empezar y estamos realizando poco a poco en nuestra diócesis. Proclamar las buenas nuevas del reino, primer marca. Eso debe estar ahí como un sello en nuestras misiones. Enseñar, bautizar y formar a nuevos creyentes, ¿cierto? Hacer nuevos sacerdotes, nuevas sacerdotisas, ¿cierto? Por medio del bautismo, en el caso de nosotros los presbíteros y también en el caso de los obispos. Entonces, enseñar, bautizar y formar a nuevos creyentes. Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio. Otra vez, Confer, Mateo 25, 32 al 46, ¿cierto? Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ¿cierto? Vestir al desnudo, visitar a los presos, ¿cierto? Esas son las famosas necesidades humanas con amoroso servicio. Procurar la transformación de las estructuras sociales injustas. Procurar la transformación de las estructuras sociales injustas. Esa marca es muy especial, diría yo, porque nos invita a nosotros, de lógica, a no ser nosotros jueces. Cuando nosotros juzgamos, de lógica, pues empezamos a caer en ese error y no empezamos nosotros a transformar esas estructuras injustas, sino más bien a alimentarlas. Entonces, ojo, procurar la transformación de las estructuras sociales injustas. La última marca, luchar por la salvaguarda, la integridad de la creación y por el sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra. Me acuerdo mucho de esa plegaria que dice, ayudar a proteger nuestra frágil tierra como lugar insular. ¿Ok? Entonces, ojo. Las 5 marcas de la pastoral episcopal las tenemos nosotros ahí. Empecemos nosotros a desarrollarlas también aquí en nuestras misiones, estaciones de predicación, parroquias. Y ahí tenemos también otra posibilidad para hacer una catequesis, ¿cierto? Para acoger a nuestras personas. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Están en el centro nosotros? Ah, bueno. Etapa superada. Bueno. Ese último puntico, luchamos por la integridad. No sé, es lo que quienes fueron la iglesia cubana y los movimientos empezaron hace unos 10 años atrás con la ecoteología, ¿no? Está tan en boga en este momento. Sí, yo estuve en un grupo de ecoteología y creo que el reverendo Richard anda metido en el cuento de Richard tiene libros de ecoteología. Sí, pues es eso, ¿no? Respetar la obra de Dios, que es la realidad que otras cosas están acabando con la tierra, solo sabemos si ¿no? Pues por ser la obra de Dios debemos mirar cómo rescatamos eso. Proteger ese hogar insular. Sí, la iglesia episcopal tiene, no sé el término exacto, un departamento o algo así, que promueve esa protección, que hace, digámoslo así, referencia a la ecología. Hace unos días, el año pasado, colocaban unas becas para aplicar, para hacer obras en favor del mantenimiento, digámoslo así, de la creación. Aquí en la catedral hicimos un proyecto, lo mandamos allá, pues estamos esperando la respuesta a ver si sale positivo, ¿cierto? Pero sí, nuestra iglesia episcopal de siempre también ha tenido esa preocupación por salvaguardar la integridad de la creación. Y sí, algo hace referencia a la famosa ecoteología. Bueno, aquí por eso hacía referencia, ¿cierto?
unidos con el libro de oración común y la Biblia, nosotros podemos hacer pastoral por medio de la práctica de la fe y viviendo esas 5 marcas de la misión o 5 marcas del trabajo pastoral. Viene lo siguiente, los credos. Reverendo, Señor. ¿puedo interrumpir? Sí, dime. Quisiera hacer un comentario muy sencillo sobre el tema de las 5 marcas de la misión. Yo creo, no sé si sería intencional, yo quisiera pensar que es así, que las 5 marcas de la misión están ordenadas en prioridad. Yo quisiera pensarlo así. Tal vez quienes las han estudiado más a fondo, quienes las hicieron, me dirán que no. Pero me parece importante verlo así porque desafortunadamente a veces nosotros nos convertimos en instituciones ecoteológicas, nos convertimos en instituciones éticas, nos convertimos en instituciones sociales, y yo pienso que siendo todas esas tareas parte de la misión de la Iglesia, no son la tarea fundamental. Yo pienso que la misión de la Iglesia, y en eso le doy un poquito la razón a los protestantes, aunque nosotros, yo insisto, también lo somos, pero a ciertas iglesias de corte más protestante, en decir que la tarea social, el cuidado digamos, de la sociedad como tal es un problema del Estado. Es el Estado quien debe preocuparse por los niños pobres, por el aborto, por las madres solteras, y no precisamente la Iglesia. No porque la Iglesia no deba hacerlo, no quiero ser malentendido, sino porque no es la misión esencial de la Iglesia. La Iglesia, en mi concepto, está llamada en este orden a cumplir esas marcas de la misión. Lo primero es proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo fundamental para la Iglesia. En el siguiente orden, ya proclamadas las buenas nuevas, pues bautizar, enseñar y formar nuevos creyentes. Porque yo primero tengo que proclamar para que haya gente que se acerque, ¿no? Entonces el siguiente paso sería enseñar y formar nuevos creyentes. Y viene en un tercer espacio responder a las necesidades humanas, lo cual, como les digo, estoy totalmente de acuerdo y creo que forma parte de la vida de la Iglesia en el amor cristiano, pues preocuparse por los pobres y por los necesitados. Pero en el orden de que nosotros hemos sido llamados por la Divina Comisión es a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Porque desafortunadamente a veces nosotros nos preocupamos mucho en nuestras parroquias por tener, no sé, una obra social, lo cual está muy bien, quien dice que no, pero la misión de la Iglesia no es tener precisamente obras sociales, es fundamental la predicación del Evangelio, porque si no estamos perdiendo de vista el foco. Entonces, por eso yo quisiera pensar que las marcas de la misión están ordenadas de una forma tal que lo primordial sea la proclamación del reino de Dios. Quiero pensarlo así. Otros podrán tener mejor opinión. Bueno, yo creo que compartiendo lo que dice Ricardo, pedagógicamente están colocadas de esa manera, ¿cierto? Porque le va a permitir a usted, como dicen por ahí, primero está el 1 y después el 2. Y no es que primero el 2 y después el 1 y después metamos el 5 y después pasemos al 3. No. O sea, pedagógicamente, quien tal vez en esa, digamos, estructuración de las 5 marcas la hizo, colocó ese orden que si uno lo sigue pedagógicamente va a poder tener resultados. Porque tampoco podemos caer a lo que también decía la misma palabra, ¿no? El mismo Señor, ¿no? Les decía, haced lo que ellos dicen, mas no haced lo que ellos hacen, porque ellos nunca hacen lo que dicen. O sea, yo puedo hablar de la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios, pero si soy el primero que estoy atentando contra la obra de la creación, hay contradicción. Entonces, ojo, es pedagógico esa, digámoslo así, digamos, descripción de las 5, como dice Ricardo. Haciendo una que me vino a la mente así, como que me lo meto aquí, el anterior obispo, el señor Merino, tenía una frase, yo la escuché muchas veces, que decía, decía, no, por los ciudadanos debe responder es el Estado, a nosotros nos corresponde velar por el reino de Dios. Decía eso. Son bueno, digamos así, formas en las que uno puede llegar a entender la unidad social. Nosotros no podemos estar excluidos de una sociedad, estamos inmersos dentro de una sociedad. Eso mismo lo demostró y lo hizo Jesús, ¿cierto? O sea, él, digámoslo así, utiliza una palabra muy clave que él se inculturó. O sea, llegó a un lugar
¿cierto? Y tomando los elementos que él encontró, enseñó a sus discípulos, pero entonces basado en esa palabra, para que ellos tuvieran claridad, enseñándoles verdaderamente el significado de las cosas, como él, digamos así, lo sabía y lo tenía claro. Quizás para eso nos sirve entender que la pastoral de la iglesia tiene dos tendencias, una pastoral ad intra y una pastoral ad extra. La pastoral ad intra es para mantener la comunidad cristiana y fortalecerla. Y la pastoral ad extra es para anunciar el reino de Dios a aquellos que no la conocen y mostrarles no solamente por la palabra, sino a través de acciones, como ellos también son objeto de la gracia y la misericordia de Dios a través de la comunidad cristiana. Es como aquello que decía el Evangelio hace 8 días, ser sal de la tierra, ser luz del mundo, de esa forma particular, por medio social. Entonces, es algo importante tenerlo en cuenta. Es ad intra y ad extra de la comunidad. Sí, exacto. Recordemos esta primera parte de la que hablamos, ¿no? Bautismo. Yo tengo que conocer lo que soy para después darlo afuera, ¿cierto? Nadie, como dice la frase que dice, nadie da de lo que no conoce. ¿Ya? Entonces, en eso hace referencia también Nelson. La pastoral ad intra es el poder empezar a vivir la caridad entre nosotros mismos, ¿cierto? El servicio. No, lo que a veces pasa tristemente, ¿no? La esposa se queja o el esposo se queja, no, es que usted, mire, usted es buena gente con todo el mundo, pero aquí en la casa es un ogro total, ¿cierto? No, pues así mismo también en nuestras comunidades episcopales, o sea, empezar a vivir internamente, ¿cierto? Esa vida cristiana, ¿no? Aquí hago una referencia también a las primitivas comunidades, ¿no? Nadie llamaba suyo a los propios, sino lo ponía en común para que todos, pues, no le faltara nada. Viendo eso, claro, eso fue lo que motivó a las primitivas comunidades. Muchas veces, me gusta la forma de vida de estas personas. ¿Y ustedes cómo lo hacen? Venga y lo conoce. Y así empezaron esos catecúmenos a entenderse, porque era más el testimonio de su vivencia interna lo que hablaba que lo que ellos mismos tal vez predicaban. Esta es la clave también, lo ad intra y lo ad extra, lo que nos dice Nelson. Los credos, ¿quién lee a la parte de los credos, por favor? Eso es clave también. Los credos. Los credos son declaraciones de nuestras creencias básicas acerca de Dios. Libro de Oración Común, 744. Siempre vamos a tener preguntas, pero en las dos declaraciones fundamentales de la fe, el credo de los apóstoles, utilizado en el bautismo, y el credo niceno, recitado, nos unimos a los cristianos a lo largo de los siglos en la afirmación de nuestra fe en el único Dios que nos creó, nos redimió y nos santificó. En lo que nosotros creemos. Creencias básicas. Los credos está consignada la creencia básica. Católica y apostólica. Hasta ahí dice el credo. Ahí no dice ni romana, ni anglicana, ni ortodoxa. Dice una santa católica y apostólica. Entonces, en esa es la iglesia que nosotros creemos. De lógica, pues aquí se nos hace la aclaración, ¿no? El credo de los apóstoles lo utilizamos en el bautismo, ¿cierto? Y en el bautismo, cuando estamos ahí, se dan cuenta ustedes que se da una forma como de pregunta y respuesta en lo que hace el obispo o la persona que está presidiendo el bautismo. Y el credo niceno, que lo hacemos en la comunión. Son los dos credos que tenemos nosotros, ¿cierto? Y en los que nosotros, digamos así, basamos nuestra fe en ese Cristo. Un Dios Padre Creador, un Dios Hijo Redentor y un Dios Espíritu Santo, que es el que nos acompaña. Hubo el Padre cuando vino y creó todas las cosas, hubo el Hijo que entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Confer, viajecito a Tierra Santa cuando quieran, y un tiempo del Espíritu Santo, que es el que estamos viviendo, es el que mantiene vivo esto, es el que mantiene activo esto, es el que nos mueve a nosotros a venir aquí al CED, ¿cierto? El que mueve aquí a Norberto a levantarse a las 5 de la mañana y venirse de Soacha para acá, ¿cierto? Entonces, ese Espíritu Santo es el que está aquí, activo, ese Espíritu Santo es el que hace que estos hermanos se conecten con nosotros desde diferentes partes de aquí de Colombia, también a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Entonces, los credos es clave. Entonces, miren,
para una buena administración pastoral. Un gran instrumento de trabajo pastoral son los credos, para hacer una buena pastoral, para enseñar a la gente lo que verdaderamente es importante. Y como dice aquí, pues de lógica, no van a ser la respuesta a todas las preguntas, pero sí en la reflexión de esta profesión de fe podemos nosotros aprender. Y ya llegamos a esta última herramienta o instrumento para nuestra pastoral, según lo que nos afirmaba ahí en esa página web. Recuerden ustedes la página web, episcopalchurch.org, le dan el clic en español y encontramos ahí donde está en qué creemos todo esto. Y de lógica, pues podemos nosotros ampliarlo tomando esos instrumentos que tenemos ahí, que es la Sagrada Escritura y el libro de oración común. Entonces, los sacramentos, otra cosa que es importantísima tener claro en nuestra fe, como anglicanos, como miembros de la Iglesia Episcopal. Los sacramentos son signos externos y visibles de la gracia interna y espiritual. Ojo, signos externos y visibles de la gracia interna y espiritual. Libro de oración común 750. ¿Cuáles son los sacramentos en la Iglesia Episcopal? Los dos. ¿Cuáles son? Bautismo y Eucaristía. Muy bien, niños. Bautismo y Eucaristía. Por eso habla en plural. Los sacramentos son signos. Entonces, los otros que vienen siendo, padre, es que yo no sé cómo explicarle a la gente. Dice ahí, además de bautismo y Eucaristía, la Iglesia reconoce otras señales espirituales. Los sacramentos, bautismo y Eucaristía son signos. Y los otros son para nosotros señales espirituales en nuestro camino de fe. Ojo, entonces ya tenemos una forma también de responder. Ay, es que ustedes no tienen los 7 sacramentos. Nosotros tenemos los sacramentos instituidos por Jesucristo. Bautismo y Eucaristía. Para nosotros son signos. Precisamente ayer corregí yo al diácono Lucha porque con el programa de desarrollo de la parroquia, que incluso acá lo leo, ¿no? Dice que los 7 sacramentos, que la enseñanza de los 7 sacramentos, no, pero nosotros solamente tenemos 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía. Entonces bueno, a veces lapsus que le pasa a uno cuando está redactando esas cuestiones, pero uno tiene claridad de que son 2 sacramentos nada más. También, pero sí. También es porque quizás es que hay diferentes formas de leer la misma realidad. Por ejemplo, una lectura de lo que dice el reverendo, es decir, que el bautismo y la Eucaristía son los sacramentos como signos y que los otros 5 son señales. Otra lectura de la que es más común entre nosotros y quizás una de las más aceptadas y adecuadas es que los sacramentos son 7 en total, pero 2 son sacramentos y los otros 5 son ritos sacramentales. Es otra lectura. Y otra que leí por ahí que encontré la vez pasada por internet es que los 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía, son los sacramentos del Evangelio. Y los otros 5 son los sacramentos de la Iglesia, instituidos por la tradición. Pero es para que veamos que en realidad hay diferentes formas de leerlo, pero que están en la liturgia de la Iglesia, o sea, están ahí. Cualquiera de las 3 interpretaciones es igual. La última que él dijo, que están directamente plasmados en la Escritura, es el bautismo y la Eucaristía. Los están plasmados. Los otros que denominamos, unos denominan ritos sacramentales, otros sacramentos, se deducen, se sacan, se extraen de las sagradas escrituras y de la tradición de la Iglesia. Pero llámese ritos sacramentales, si llámese sacramento es igual, en el contexto que nosotros lo entendemos. Para las iglesias católicas son sacramentos, para las iglesias protestantes son sacramentos y ritos sacramentales. Si nosotros combinamos las dos, la vía media. Nosotros podemos decir 7 sacramentos o 2 sacramentos y 5 ritos sacramentales. Porque ¿de dónde sale, por ejemplo, el sacramento de la ordenación? ¿De dónde? Pues del envío. Lo toman como el sacramento de la ordenación, el envío. ¿De dónde sale el sacramento del matrimonio? Pues el sacramento del matrimonio sale de las bodas de Caná. Jesús fue a unas bodas de Caná y ahí había un matrimonio. ¿Cómo era el rito del matrimonio
en el tiempo de los judíos era bien diferente a lo que tenemos ahora. Exacto, entonces, por eso, además de bautismo y Eucaristía, la Iglesia reconoce otras señales espirituales de nuestro camino en la fe. Entonces, ahí las menciona. La confirmación, dice, paréntesis, la afirmación de adultos en nuestros votos bautismales. O sea, es como un compromiso de nosotros de madurez en la fe. El confirmado, por ejemplo, en nuestra iglesia, por eso el confirmado se hace miembro de la iglesia, o sea, va a empezar a tener deberes y derechos. Cuando no ha sido bautizado. Exactamente. Cuando no ha sido bautizado en la iglesia. Porque lo que hace el sacramento de la confirmación es ratificar lo que cuando uno estaba pequeñito, los padres y padrinos le dijeron por uno. Ahora uno ya por eso no confirmamos a nadie sin que sea adolescente. Adolescente quiere decir que ya él ha experimentado y sabe y puede definir si quiere estar aquí o quiere estar allá. Otra señal espiritual dice ahí la reconciliación de un penitente y coloca entre paréntesis confesión privada. Entonces no es que hagamos las cajitas y metámonos allá, no. Esto es entendido más como una dirección espiritual. La idea es esa, siempre se nos llama. Por eso nosotros como sacerdotes de la Iglesia Episcopal estamos llamados a acompañar a las familias, ¿cierto? Y entiéndase, acompañar familias es ir a hablar con la esposa, darle una orientación, porque mire, han tenido dificultades con el esposo, o hablar con el esposo, o con los hijos. Entonces, ahí está esa vivencia, esa señal, por medio de la reconciliación del penitente. En confesión privada, usted buscará un momento en el cual habla con la señora, ¿no? Ay, quiero que me visite en la casa, porque pues, alguna excusa tendrá la señora, y al final es para eso, porque ella quiere esa dirección espiritual, ese acompañamiento. Y no necesariamente para decirle, ego te absorbe, no mi patria, no, sino para saber ella que cuando vuelva el domingo a la Eucaristía, va a tener toda la disposición para hacer esa confesión de fe pública y poder acercarse a la comunión. Por eso tenemos dos formas de reconciliación. Una es general, como lo dice el libro, como lo hacemos en la Santa Eucaristía, que ahí está el libro, pero también hay confesión auricular es privada, y hay dos ritos que están en el libro así común. Exacto. Listo. El matrimonio. Reverendo Juan Pablo, aquí un aporte. Reverendo Juan Pablo, hay que tener en cuenta también que en los primeros siglos de la iglesia primitiva existió el catecumenado, en donde este sacramento siempre se lo daba en la vigilia pascual una vez al año, y el único que podía administrar este sacramento era el señor obispo. Entonces sería bueno tener en cuenta también lo que ocurrió durante los primeros siglos del cristianismo. Gracias, Reverendo Juan Pablo, y un cordial saludo a todos los participantes en el set. Señor obispo, buenos días, y a todos un cordial saludo. Gracias, Reverendo Juan Pablo. Lo otro que hay que destacar aquí, gracias a ustedes. Lo otro que hay que destacar aquí es que las iglesias católicas, no los protestantes, tienen el rito de la reconciliación y están ahí. Pero lo que quiero destacar de eso, como lo dijo Hugo, el padre Hugo, lo que quiero rescatar de esto es que en la Iglesia Católica todo presbítero puede dar la absolución. En la Iglesia Anglicana todo presbítero puede dar la absolución. Y si está el obispo el que da la absolución. Pero en las iglesias ortodoxas es un mandato especial que el obispo le da no a todos los presbíteros, sino a algunos presbíteros. Y a esos presbíteros de la iglesia ortodoxa que ustedes ven con una patena, ¿cómo se llama eso? Una palma pegada aquí, como una palilla, sí. Como una palma pegada, son los únicos que pueden absorber. Los demás no pueden absorber los pecados. Bueno, matrimonio. El señor obispo ya nos hacía una referencia al matrimonio cristiano, ¿no? La unión de dos personas que quieren que sus vidas, como dice también la palabra una parte, lleguen juntos a la vejez. Entonces la clave está también ahí en el amor, en la perseverancia, en el saber que cuando, en la figura del matrimonio todos sabemos que está dada es la entrega de Cristo por su iglesia. ¿Y él qué hizo? Se entregó hasta dar su vida. Entonces la invitación en el matrimonio es eso, entregar nuestra vida por esa persona que nosotros amamos, por esa persona con la cual nosotros hacemos esos compromisos también, ¿no? Cuando vienen ellos y leen, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza,
en todo momento estar. Entonces, la clave del matrimonio en esa señal está dada en eso, en hacer lo que Cristo hizo por su iglesia. Las órdenes, ordenación de diaconado, ordenación sacerdotal y la ordenación episcopal. Como les decía a ustedes, en el bautismo todos recibimos esa triple condición, profética, sacerdotal y real. En el bautismo ya somos nosotros sacerdotes en un tercer grado. Y podemos entonces, como les decía, anunciar, denunciar, vivir esa liturgia, ¿cierto? Esa manifestación hacia la conexión con Dios y ese servicio. Entonces, cuando yo me estoy formando, ¿cierto? Cuando yo respondo a una vocación, es cuando yo digo, listo, quiero acceder a ese segundo grado del orden sacerdotal. Y por eso somos ordenados presbíteros. Y ya la plenitud del sacerdocio la tienen los obispos. Entonces, ahí es donde también se puede reconocer esa señal. Destacar que en los ministerios ordenados en las iglesias católicas, el ministerio es de carácter. Quiere decir que es para toda la vida. En las iglesias protestantes no. Usted, por ejemplo, los pastores de las iglesias son obispos, pero luego pasan a ser santos. Entonces, no infunde ese carácter que infunden las iglesias católicas. Listo. Entonces, la señal de la orden, de las órdenes, recordemos entonces, ordenación de diaconado, ordenación sacerdotal o presbiteral y la ordenación episcopal. Y finalmente, la unción con aceite de los enfermos o que están muriendo. Recordemos ese texto de Santiago, ¿no? Está enfermo alguno de ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia para que vaya y lo unja, haga oración sobre él y si es la voluntad de Dios, ese enfermo se curará. Entonces, es otra de las misiones que tenemos nosotros. Los sacramentos nos ayudan a ser un pueblo sacramental, a ver a Dios siempre en el trabajo que nos rodea. Entonces, ahí está finalmente otro de los instrumentos de trabajo en la pastoral. Ya para terminar, yo les diría a ustedes y les recordaría lo que al comienzo dije. Entonces, tenemos aquí nosotros unos instrumentos que nos ayudan a realizar una buena labor pastoral, a ser buenos pastores. Juan 10, a la manera de Jesús, buen pastor. Evitar nosotros ser esos malos pastores de los que nos hacía referencia Ezequiel. ¿Para qué? Para que al final, como nos decía Mateo, empecemos nosotros a desarrollar esas pastorales. Esas pastorales, como les decía a ustedes, ¿no? Entonces, está la pastoral de los comedores comunitarios, ¿cierto? La pastoral de los enfermos. Está la pastoral carcelaria, pastoral, digamos, de acompañamiento a adultos mayores, Jóvenes, niños. Pastoral de acompañamiento a los jóvenes, a los niños. O sea, este texto es clave, ¿no? Venid benditos de mi Padre porque ustedes vinieron y hicieron pastoral conmigo, se comportaron como unos pastores. ¿Listo? Y sin olvidar la cosa fundamental. ¿Que me olvidar qué? Sin olvidar la cosa fundamental, o sea, como dice acá en las marcas, sin olvidar. Sí. O sea, yo creo que prácticamente como que las necesidades humanas con amor al servicio es más o menos como una cualidad que debe tener el cristiano, más que todo como el cristiano, ¿no? Todos nosotros que pertenecemos a una iglesia para poder aportarle a la comunidad y hacer que, como dice acá el reverendo Nelson, vengan a la comunidad, conozcan a la comunidad cristiana y ahí pues podamos formar y cada vez mandar más personas para que formemos la comunidad cristiana, tal y como... Okay. Listo. Entonces, en estas clases que vamos a tener este semestre de administración pastoral, esta es, digamos, la introducción. La clave está después, vamos a ver dónde podemos realizar nuestras pastorales, en las estaciones de predicación, en las misiones episcopales, en nuestras parroquias y en la diócesis. Por eso, esto cómo lo podemos nosotros aterrizar, ponerlo como en acción allá donde estamos nosotros. Les decía a ustedes, con un plan de pastoral. Un plan de pastoral claro donde tengamos nosotros una misión, una visión y un objetivo. Y digámoslo así, para finalizar, un ejemplito sencillo. Aquí, en la Catedral Episcopal Anglicana de San Pablo tenemos. Por ejemplo, esta es la misión de la catedral. Como catedral de la Iglesia Episcopal Colombiana, proclamaremos las buenas nuevas del reino de Dios a todos y cada uno de los bautizados.
nuevos miembros y confirmados en nuestra fe, a fin de que se reconozcan como verdaderos creyentes en Jesucristo Salvador. De esta manera todos podremos responder a las necesidades humanas en los hombres y mujeres de buena voluntad, imitando la entrega amorosa y servicial del Maestro. Así lograremos transformar las estructuras injustas de nuestra sociedad y lucharemos unidos como congregación para salvaguardar la integridad de la creación como gran obra de Dios, y también aportaremos al sostenimiento y renovación de toda especie de vida en nuestra tierra como hogar insular. Ahí prácticamente, ¿qué fue lo que hicimos aquí en la catedral como misión? Pues tomamos las 5 marcas de la misión. Esa es la misión acá. Pues saber para dónde voy, esa es la misión. Después de que yo sé para dónde voy, pues miro, y por eso está la visión. La visión aquí en la catedral, que la Catedral Episcopal de San Pablo sea para el 2021 una iglesia en comunión, evangelizada, misionera, profética, autosostenida y viva, en constante conversión, animada por miembros coherentes y que caminan con los pobres y excluidos, comprometida con un plan evangelizador incluyente, que asuma con audacia la defensa de la vida y la familia, con grupos renovados y líderes pastorales capaces de transformar la sociedad utilizando las nuevas tecnologías y sus medios para la eficacia de nuestra misión. Esa sería la visión. Y finalmente, otro ejemplo, terminaríamos. El objetivo, hacia dónde nos dirigimos nosotros. Cada una de estas estaciones de predicación, misiones, parroquias y la diócesis tiene que llegar a un objetivo. El objetivo, por ejemplo, nuestro es ser una parroquia autosostenida y firme en una auténtica vida de fe anglicana y con una arraigada espiritualidad episcopal, que unida en el amor de Jesucristo, nuestro Salvador, trabaje de la mano de su obispo por la salvación de todos los hombres y mujeres en los diferentes campos pastorales. Entonces, ojalá que todo esto nos sirva para que con estos instrumentos empecemos nosotros a trabajar en la pastoral. Y lo que les decía, no disparemos para todos los lados, hagamos un plan con una misión, visión, objetivos, tomando estos instrumentos y empezamos nosotros a organizar, digámoslo así, cada una de nuestras estaciones de predicación, misiones, parroquias y diócesis. Más adelante vamos a tener una conferencia sobre esto, específicamente, qué es una estación de predicación, qué es una misión episcopal, qué es una parroquia y pues lo que es la diócesis. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, los aquí presentes o también los que están participando por Zoom, entonces les escuchamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que están en línea? ¿No? Ok. Este material tú lo vas a subir, va a quedar... Sí, señor. Padre reverendo Nelson. Esperanza. Buenos días para todos. Buenos días. Hola, Esperanza, ¿qué tal? Reverendo Juan Pablo, me gustaría saber si, pues en la misión donde yo estoy trabajando, no conozco la misión, la visión y el objetivo. Pues yo quisiera hacerla y me gustaría contar con la asesoría de ustedes para saber si pues me queda bien, si está correcta. Entonces, quiero trabajar en eso. Listo, Esperanza. De lógica, la misión, visión y objetivo son propias del lugar donde uno está. Pero si quieres, en el resumen que se entrega en la convención de la iglesia cada año, esa misión, visión y objetivos de la catedral están ahí escritos. O sea, todos los, ¿cómo se llamaría ese libro que nos entrega el señor obispo? El compendio de los trabajos de pastoral, ahí está la misión, visión de la catedral. Pueden tomar esa como modelo, como ejemplo, pero entonces de lógica adaptándola a las necesidades propias de cada una de las misiones y parroquias. Y también tener en cuenta que la misión, la visión y el objetivo de cada parroquia no son impuestos por quien está ministrando en la congregación, por el presbítero, sino que como es un trabajo conjunto de una comunidad cristiana, tienen que ser definidos por todos ellos. Exactamente. Entonces, puede ser una labor que la hagan toda la parroquia juntos en alguna asamblea parroquial o que lo haga la junta parroquial como una concreción de esa comunidad que fueron delegados. Muy bien.
Sí, no es que el padre hoy hace eso, no, sino la idea es que, pues, la junta parroquial, y en este caso, por ejemplo, nosotros aquí en la catedral tenemos un equipo de pastoral, y la idea es que con el equipo de pastoral uno se siente y elabore esa misión, visión, objetivos junto con el sacerdote. Esta es la que les hablaba. Entonces, son los compendios, informes pastorales, especialmente la 52 Convención Diocesana que se realizó aquí en Bogotá. En esta, los que la tengan, ahí está la visión y misión. Ustedes saben que siempre pues colocan como un orden, casi está en las primeras páginas, lo que le estaba leyendo a ustedes. Entonces, puede ser un modelo del cual ustedes se basen. Entonces, eso es ya a criterio del presbítero y de su junta parroquial y su equipo de pastoral. ¿Alguna otra pregunta? ¿Padre Juan Pablo? ¿Sí? Sí. Padre Juan Pablo con el Padre Joaquín. Hola, ¿qué más, Padre Joaquín? Bien, aquí es del Huila, Padre. Está muy bien, saludos allá a la familia. Gracias, Padre. Padre, una preguntita. Tengo una duda. ¿Qué son las estaciones de predicación? Bueno, eso lo vamos a ver en una de las clases próximas, entonces no se me adelante, hermano. Listo, Padre. Bien. Bueno. De resto bien, Padre. Muchas gracias. Okay. Sí, señor. Sí, Padre. Bueno, vale, Joaquín, gracias, saludos allá en la casa. Ok, Padre. Entonces vamos a hacer en este momento un break, un receso, señor obispo, 5 minutos. 5 minutos para que ustedes puedan como tomar algo en sus casas y retomamos con la siguiente parte de la sesión a cargo del señor obispo en la materia de estructura eclesial.